Historia aborigen, periodo colonial e independencia. El Ecuador tiene una historia rica y diversa que abarca desde las antiguas sociedades aborígenes, pasando por el periodo colonial bajo el dominio español, hasta el proceso de independencia. Estos tres grandes periodos son cruciales para entender la evolución del país. Historia aborigen. Las sociedades aborígenes que se asentaron en la región desarrollaron complejas culturas basadas en la agricultura, la recolección y la pesca, como demuestran hallazgos arqueológicos de las culturas como la Valdivia, la Machalilla y los Quitos. Estas culturas precolombinas lograron importantes avances en áreas como la cerámica, la navegación y el comercio, lo que les permitió establecer redes comerciales en 1977 a lo largo de la costa del Pacífico y con otras regiones de los Andes. Periodo colonial. Durante la colonia la sociedad se estructuró en un rígido sistema de costas en el cual los españoles y los criollos tenían el control político y económico, mientras que los indígenas y africanos esclavizados ocupaban los niveles más bajos. La economía colonial se basó en la explotación de los recursos naturales, especialmente en las minas y en la agricultura de las plantaciones, lo que provocó un gran sufrimiento para las poblaciones indígenas sometidas a trabajos forzados en el sistema de encomiendas. La independencia de Ecuador es el resultado de un proceso histórico que culminó con la separación del territorio ecuatoriano del dominio español. Este proceso tuvo varias etapas claves. 1. Primer grito de independencia, que fue el 10 de agosto de 1809. 2. Luchas posteriores. 3. Batalla de Pichincha, el 24 de mayo de 1822. Y 4. La incorporación a la Gran Colombia. La independencia de Ecuador no solo marcó el fin del dominio colonial español, sino que también abrió el camino para la construcción de su identidad nacional y su desarrollo como república soberana. La historia republicana del Ecuador en el siglo XIX fue un periodo lleno de conflictos e inestabilidad política, social y económica. Ecuador obtuvo su independencia de España en el año 1822 con la presidencia de Simón Bolívar. Sin embargo, las tensiones internas y las diferencias políticas llevaron a la disolución de la Gran Colombia en el año 1830, proclamando su independencia. Juan José Flores fue el primer presidente de Ecuador y duró hasta el año 1834. El país estaba marcado por fragmentaciones políticas y tensiones en la sierra y costa. A pesar de los esfuerzos por unificar al país, no logró resolver completamente. La Constitución del año 1843, conocida como la Carta de la Esclavitud, este texto consolidaba el poder del presidente y limitaba las libertades de los ciudadanos. De allí estalló la Revolución Marxista en el año 1845. Ecuador fue una nación estable hasta finales del siglo XIX. La historia republicana estuvo marcada por gobiernos liberales y conservadores. La Revolución Liberal, que fue en el año 1895, liderada por Eloy Alfaro, también presentó un cambio radical en las estructuras sociales y políticas. Permitió al Ecuador integrarse a corrientes de modernizaciones que estaban ocurriendo en toda Latinoamérica. Buenas tardes, Magíster. El 13 de mayo de 1830, Quito, Guayaquil y Cuenca se separaron de la Gran Colombia y proclamaron su independencia, formando el Estado ecuatoriano. Esta decisión se tomó en un contexto de inestabilidad política posterior a la disolución de la Gran Colombia, liderada por Simón Bolívar y se vio motivada por tensiones políticas y regionales. Primera Asamblea Constituyente. Se reunió en Riobamba en agosto de 1830 y aprobó la primera constitución política del país el 23 de septiembre de 1830, estableciendo Ecuador como una república unitaria bajo la presidencia de Juan José Flores. Esta constitución sentó las bases para la organización política y jurídica del país, marcando el comienzo de una nueva era en la historia del Ecuador. Desafíos de la fundación del Estado. La fundación del Estado ecuatoriano enfrentó varios desafíos clave. Las diferencias regionales entre Quito, Guayaquil y Cuenca generaron disputas por el poder central. Además, las desigualdades económicas y sociales entre la sierra y la costa crearon tensiones regionales. Las disputas territoriales con Perú también fueron un obstáculo importante. La inestabilidad política caracterizó los primeros años de la República, con golpes de Estado y caudillos regionales desafiando la autoridad central. Buenas tardes, ingeniera. Yo le voy a hablar acerca de la historia republicana del Ecuador en el siglo XX y XXI. En el siglo XX, el Ecuador estuvo marcado por inestabilidad política, reformas sociales y alternancias entre dictaduras y democracias.
La Revolución Juliana de 1925 fue un hito importante al romper con el dominio de las élites plutocráticas, instaurar un régimen militar y establecer el Banco Central para modernizar el país. Durante las dictaduras de Guillermo Rodríguez Lara y Alfredo Poveda, se impulsó la infraestructura, aunque se vivieron muchas corrupciones y depresión. En 1979, la transición a la democracia marcó un nuevo comienzo con la elección de Jaime Roldós y una constitución democrática. La segunda mitad del siglo XX trajo avances en educación y salud bajo liderazgos como el de José María Velasco Ibarra, aunque los golpes de Estado y las crisis limitaron el proceso. La destitución de Abdalá Bucaram en 1997 por incapacidad mental destacó la fragilidad democrática de la época. En el siglo XXI, el gobierno de Rafael Correa impulsó una redistribución de la riqueza, una nueva constitución y mejoras en la infraestructura, pero también enfrentó acusaciones de corrupción y concentración del poder. Este problema sigue afectando a la política ecuatoriana, erosionando la confianza ciudadana. Movimientos sociales como la CONAIE y grupos feministas han sido un rol clave en la defensa de derechos y el medio ambiente. La participación ciudadana ha crecido, en medio de desigualdades económicas y debates sobre el uso de recursos naturales. Ecuador sigue trabajando por un gobierno más inclusivo y representativo. Muchas gracias. Aspectos culturales del país, costumbres y tradiciones. Ecuador es una nación rica en diversidad cultural, producto de la fusión de costumbres indígenas, mestizas y afrodescendientes. Durante su historia, estas culturas han ejercido una fuerte influencia en las tradiciones, costumbres y manifestaciones artísticas de la nación. Las celebraciones ancestrales como el Inti Raymi, Fiesta de la Mama Negra, Semana Santa y el Día de los Difuntos fluctúan en función de zonas como la sierra, la costa, el oriente y las Islas Galápagos. Estas expresiones culturales también abarcan manifestaciones artísticas como la música, el baile, la cocina y son componentes fundamentales en la identidad del Ecuador. Estas numerosas influencias en la cultura del Ecuador, el regionalismo incide en aspectos de las personas. La multiculturalidad ecuatoriana. La multiculturalidad se caracteriza por reconocer la diversidad cultural, promover el respeto y la tolerancia, desterrar prejuicios y estereotipos, generar una convivencia armoniosa, crear intercambios entre los diferentes grupos. En Ecuador, la multiculturalidad se manifiesta en la diversidad de pueblos que habitan en el país, quienes tienen el derecho de expresarse, desarrollarse y conservar su identidad. Esto incluye su propia lengua y costumbres y estilos de vida. En la actualidad, el Ecuador es un Estado constitucional, democrático, social, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera centralizada.